Hola, soy Ismael Caballero, trabajo como ingeniero en ecoingeniería Ismana y antes que nada me gustaría dar las gracias a Geosanis por invitarnos a este tercer Congreso Internacional de Geobiología, donde se nos ha dado la oportunidad de poder hablar sobre el agua. Voy a intentar compartir pantalla para poder poneros la presentación. El agua, la gran maestra ignorada. ¿Por qué es tan importante el agua? Porque es el elemento que contiene la energía primigenia, la esencia de la vida, la energía del hidrógeno. ¿Por qué es la gran maestra? Porque constantemente nos está mostrando en qué consiste la vida en este maravilloso planeta. En fluir con adaptabilidad desde lo más alto y luminoso hasta lo más profundo y oscuro, regenerándolo todo y transmutándolo con la aristocracia espiritual. Partiendo de la base de que todo es energía y de que toda energía obedece a una inteligencia, podemos concluir en que todo tiene inteligencia y esta inteligencia se manifiesta a través de la vibración. Os voy a contar un cuento que cuentan a los niños tibetanos y que hace alusión al inicio de la existencia, al inicio del universo. Érase una vez un ser que solo estaba compuesto de inteligencia hasta que un día siente la necesidad de manifestarse, con tal emoción que surgieron dos chispas, que aun pareciendo iguales, eran complementarias, a tal extremo que se atraen hasta fusionarse y se crea el espacio con su aparente vacío. Fruto de esta fluorescencia surgen nuevas chispas vibrantes con nuevas fusiones. El espacio comienza a vibrar con múltiples tonalidades, dando origen a la manifestación de la inteligencia primigenia y creando diferentes planos dimensionales para poder recrearse con infinitas experiencias y vivencias de todo tipo. Esto hace alusión a cómo el origen se dio, según esta teoría y según este cuento, el origen se dio a partir de la intención de que una inteligencia quiso manifestarse, quiso expresarse, quiso vivir y experimentar. Y lo hizo a través de una chispa. Todo inició por una chispa. Y esa chispa, ¿qué es lo que generó? Generó el hidrógeno. El elemento más simple, más sencillo, más humilde de todos los elementos que conocemos. El más sencillo. Solo tiene un hedrón, bueno, ahora le llaman hidrón, antes le llamábamos protón, y un electrón. Y por esta razón es por lo que es miscible con todo el resto de elementos. El único que es miscible, el único que se puede unir a todo el resto de elementos. Esta característica tan particular es lo que hace que sea quien promueva la vibración de la esencia de la vida, que sea a través del cual en este planeta llegó a surgir la vida a partir del agua. De esta forma surgió el elemento manifestado más simple y sencillo, pero más dinámico, saltarín, veloz y enamoradizo, magnético, el átomo de hidrógeno. Es el origen y la esencia de lo que conocemos como vida. El universo, nuestro planeta, tu cuerpo, son 3/4 partes de agua.
y el agua tiene 2/3 partes de hidrógeno. De la fusión del hidrógeno en las estrellas surgen los biofotones. Y la luz cuando estos impactan con un cuerpo físico, en nuestro caso en la atmósfera. O sea, fruto de la fusión en el Sol de 2 átomos de hidrógeno, se produce helio y como vector resultante sale una onda al espacio que mientras viaja a través del espacio es inapreciable, no manifiesta su presencia, no, no, no es reconocible, hasta que impacta, en nuestro caso, sobre la atmósfera y se convierte en fotón, en partícula luminosa que aporta calor, sonido, vibración, y trae la vibración de fruto de esa fusión de esos 2 átomos de hidrógeno. Y con esa vibración que trae, sobre todo elemento que tenga hidrógeno en el planeta y sobre el que incida, lógicamente, este biofotón, lo pone a vibrar por resonancia con la misma frecuencia que trae de esa fusión. Eso quiere decir que está llegando constantemente nueva información a todo lo que contiene hidrógeno en el planeta, porque todo de una manera o de otra acaba estando expuesto a esos fotones. Entonces, plantas, animales, minerales, nosotros mismos, estamos condicionados por esta vibración que constantemente estamos recibiendo desde el astro rey, del Sol. También de las estrellas, que están bastante más lejos, también recibimos de las estrellas, pero mucho menos. Entonces, estos fotones, al poner a vibrar al hidrógeno que hay en su presencia, pues le están transmitiendo información. Y esto es muy importante tenerlo presente para poder comprender cuáles son los diferentes procesos que lleva el agua. Y tal y como pone aquí, cuando surgen los bifotones y la luz impactan con un cuerpo físico, en este caso la atmósfera, transformándose de onda en partícula, en fotón que transmite por resonancia vibración de su origen, de la fusión de sus padres, esos 2 átomos de hidrógeno, a todo el hidrógeno sobre el que incida, poniendo a bailar a sus electrones al ritmo del Sol. Está muy bien explicado. De esta forma, lo más simple y sencillo compenetra lo más grandioso y complejo. Así es como las estrellas inseminan los planetas y les transfieren la vida. El agua es la única sustancia que en condiciones ambientales la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Como sólido es mucho más ligero de lo que cabría esperar. Como líquido es mucho más denso y como gas es uno de los más ligeros que se conocen. Son singularidades que hacen que el agua tenga poco de ordinario y que se deben, sobre todo, a los puentes de hidrógeno. Los enlaces que unen sus moléculas y crean los racimos o los clústeres que configuran cada gota de agua. El agua es el solvente universal, ya que es el líquido capaz de disolver un mayor número de sustancias. Pensar por un momento qué usos hacéis del agua cotidianamente. Nos levantamos y lo primero que hacemos es ducharnos o lavarnos, o sea, limpieza. Luego desayunamos, salimos, vamos a nuestro trabajo y también hay que limpiar. ¿Con qué se limpia? Con agua fundamentalmente, básicamente. Y cuando se va a limpiar el coche, se limpia con agua. Cuando vamos a limpiar el suelo con la fregona, lo limpiamos con agua. O sea, fundamentalmente para lo que más
uso hacemos del agua a nivel doméstico es sobre todo para limpiar. También a nivel industrial, no solo a nivel doméstico, también industrial. Lo importante es que esa limpieza que provocamos que el agua actúe como solvente, pues luego debemos, lógicamente, de depurar y tratar adecuadamente ese agua para devolverla al medio natural en las mejores condiciones. Y en esto es en lo que todavía suspendemos. Nos queda mucho trabajo por conseguir regenerar ese agua que utilizamos y que mal aprovechamos en muchos casos. Pero bueno, esto va a ser tema de otra charla. En esta vamos a centrarnos en la magia del agua, en cómo este elemento es ignorado de una manera totalmente inconsciente e irresponsable. Pues este comportamiento solvente que tiene el agua se debe a que al tratarse de una sustancia polar, porque tiene, aunque su carga sea neutra, cuando las moléculas de otra sustancia entran en contacto con ella, sus cargas positivas, que están condicionadas por el hidrógeno, que es el que aporta las cargas positivas, es el catión, rodean a las negativas. Y del mismo modo, sus cargas negativas, como es el oxígeno, que actúa como anión, hacen lo mismo con las positivas. De esta manera, atraen radicales en nuestro organismo y ayudan a que podamos expulsarlo a través de las heces o la orina, o bueno, incluso el sudor, pero siempre acompañado del agua, siempre de su mano. Esta es la característica fundamental. El agua está permanentemente limpiando, regenerando, vitalizando, y de esto tenemos que hacernos conscientes. La clave para conocer los misterios del agua es observar su geometría, o sea, la manera en que sus moléculas interactúan entre sí. Para comprender sus misterios debemos tener presente el hecho de que el agua es bipolar, es decir, que tiene un polo positivo, básicamente en el hidrógeno, y otro negativo en el oxígeno. Los dos átomos de hidrógeno se unen al de oxígeno mediante los dos enlaces covalentes. Vamos a ver. El átomo de hidrógeno tiene un hidrón, un protón, que decíamos antes, y un electrón. Nada más. Pero el átomo de oxígeno tiene, además de su protón, pues tiene 8 electrones, pero en dos capas. La primera capa tiene 2 electrones orbitales y la segunda capa orbital tiene 6. De estos 6, 2 se hacen covalentes uniéndose al electrón de cada uno de los dos hidrógenos que conforman la molécula del agua. De esta forma tenemos que en sí la molécula del agua está compuesta por 3 neutrones, diríamos, y 10 electrones, interaccionando entre sí. Pero, claro, entre las moléculas de agua, buscando su equilibrio y estabilidad, se unen de 4 en 4. Se unen por formas tetraédricas, por pirámides tetraédricas. Y de esta forma están interactuando y cambiando permanentemente su posición, constantemente, y sus enlaces, constantemente, porque los electrones libres de hidrógeno están interactuando, bailando a una velocidad impresionante, creando primero estructuras tetraédricas que a su vez continuar hasta pentagonales y o hexagonales. Pentagonales crean estructuras pentagonales cuando están a alta temperatura, incluso próximas al vapor, en cambio de estado,
y sin embargo a bajas temperaturas su estructura fundamentalmente es hexagonal. En función también de la presión y la temperatura, lógicamente, pero fundamentalmente son hexagonales. En un pedazo de hielo, una molécula de agua está rodeado por 4 vecinas organizadas en forma de una pirámide triangular, lo que llamamos un tetraedro. Bien, pues aquí veis en el dibujo, veis una molécula de agua compuesta por un átomo de oxígeno en el centro y 2 átomos de hidrógeno en torno suyo, creando, aquí no lo pone, pero crea un ángulo de 104,5 grados entre los 2 átomos de hidrógeno. Y este dato es importante, siempre son 104,5. A medida que cambia la temperatura, ligerísimamente cambia este ángulo también. Pero básicamente está en torno a 104,5. Esta configuración que hace que pues, un átomo de hidrógeno que está en una molécula de agua se une a otra molécula de agua a través del átomo de oxígeno de esa otra molécula de agua. Y para que esto ocurra, hay entre ellas un puente de hidrógeno, un enlace que le llamamos puente de hidrógeno, tal y como podéis ver ahí en el dibujo en la parte de la derecha. Este enlace puente de hidrógeno une muy esporádicamente a estas moléculas de agua, pero muy esporádicamente, porque está permanentemente cambiando de lugar, permanentemente. Entonces, este cambio constantemente de posición es lo que le da la cualidad de líquido. Por eso el agua es líquida, fundamentalmente. Y estoy acordándome ahora de un hecho curioso, y es como el hielo en sí, si no lo tocamos, el hielo, pues contra una madera, por ejemplo, pues no resbala a no ser que presionemos fuerte. Y sin embargo, un patinador patina de una manera muy viscosa. Adquiere ese hielo una viscosidad que no es normal. ¿Cómo puede deslizarse con tal facilidad cuando es un sólido que muchas veces es incluso algo rugoso, no es realmente liso, liso, liso? Pues bien, este hecho se da porque el patín del patinador, la cuchilla de acero, no llega a tocar realmente el hielo. Y esto os puede parecer sorprendente, pero es así. Resulta que la presión que ejerce el patín sobre el hielo hace que el hielo cambie de estado superficialmente. Y justo debajo de la cuchilla, lo que hay en realidad es agua, no hielo. Una capa finísima de agua, provocada por la presión. Esa capa finísima de agua es la que le da la característica viscosa con semejante capacidad de deslizamiento. Es curioso cómo el agua tiene la capacidad de cambiar de estado con tantísima facilidad. Es una de sus características principales. Aunque los enlaces individuales son débiles y se rompan continuamente, la fuerza total de los enlaces que mantienen a las moléculas juntas es muy grande. Por esa causa, el agua es un líquido. El número de enlaces de hidrógeno determina la calidad del agua. A mayor número de enlaces de hidrógeno, mayor clúster y racimo, y en consecuencia gotas más grandes. También es verdad que influye la temperatura, puesto que a menor temperatura hay más enlaces de hidrógeno, hasta los 4 grados. Hasta los 4 grados, a medida que va descendiendo la temperatura, van aumentando los enlaces de hidrógeno. Pero a la misma temperatura, el agua que tenga más enlaces de hidrógeno en condiciones normales va a ser el agua más saludable, más pura, que está en mejores condiciones. Los clústeres o racimos
en la medida en que son más grandes, en la medida en que tienen más enlaces de hidrógeno, más puentes de hidrógeno, pues el agua es más saludable, es más pura. Y esto luego lo vamos a ver un poco más adelante, es algo que demostró Masaru Emoto, lo vamos a ver. La velocidad a la que se estima que, que cambia de posición estas moléculas y estos enlaces, sobre todo estos enlaces de hidrógeno, se estima que es la 10 billonésima parte de un segundo. 100 billonésima parte de un segundo. O sea, es algo para nosotros totalmente inconcebible. Es rapidísimo. Es tan rápido que no somos capaces de fotografiarlo. No somos capaces de pillar el instante en que, por mucho que se esté moviendo, podamos captar ese electrón libre, ese puente de hidrógeno ahí actuando. No somos capaces. Y el día que lo hagamos, probablemente descubramos cosas muy interesantes que todavía no sabemos. El meteorólogo japonés Ukichiro Nakaya descubrió que un copo de nieve solo se puede formar a partir de una bacteria, un microorganismo. Y esto fue debido a que él se empeñó en estudiar, bueno, él estaba comprometido con fabricar nieve, pero solo conseguían hacer escarcha, no conseguían hacer copos de nieve. Hasta que a base de trabajar sobre microscopios, a base de trabajos de laboratorio, llegó a descubrir en 1920 que era una mota de polvo con una serie de bacterias lo que estaba en el centro, en el núcleo de un copo de nieve. Y entonces se puso a analizarlo con más detenimiento y vio que todos los copos de nieve tenían una bacteria, bueno, una serie de bacterias en su núcleo. Sin esta bacteria no se forma el copo de nieve, se hace escarcha, trozos de hielo, pero no un copo de nieve. Y además un copo de nieve de geometría simétrica, de geometría perfecta. Las máquinas de hacer nieve hoy en día utilizan la bacteria Pseudomonas syringae, pues sin ella no podrían hacer ese copo de nieve. Entonces, tiene que tener un organismo vivo para que el agua cristalice de esta forma. Y siempre es una estrella de 6 puntas. Siempre con sus ramificaciones, pero fundamentalmente es una estrella de 6 puntas. Y normalmente muy perfecta. Entonces, incluso hay veces que esto se puede observar incluso a simple vista, sin necesidad de un microscopio, que es lo realmente sorprendente. Y entonces, esto nos da una idea de cómo interactúa el agua con la vida permanentemente. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre lo importante que es el agua. Durante un periodo de 100 años, una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera. Esto es el viaje de una molécula de agua a lo largo de 100 años. El 98% del tiempo está en el océano, que es donde surgió la vida en la Tierra. Somos mayormente agua. Solo tenemos que pensar que los 10 primeros meses de nuestra vida, de nuestra existencia, como fetos antes de nacer, esas 10
lunas o 9 meses, resulta que estamos inmersos en una bolsa de agua. Esta es una clave fundamental para entender la vida. Hay una curiosa relación entre el agua y el fuego. Fijaros que el agua es lo que se usa comúnmente para apagar un fuego. Y sin embargo, los elementos que constituyen el agua, sus átomos son hidrógeno y oxígeno. El oxígeno es un gas al igual que el hidrógeno. Son dos gases. El oxígeno actúa como comburente. Es el comburente por excelencia. Sin él no habría fuego. Y el hidrógeno es el carburante, es carburante. Prueba de ello es que los cohetes que salen al espacio exterior salen con hidrógeno. Por algo será. Entonces, ¿cómo es posible que un comburente y un carburante den como resultado un elemento que apaga el propio fuego que podrían generar? Esto es curioso, es muy curioso. Y es una de esas claves que nos da la magia del agua. Su cambio de estado provoca cambios fundamentales en el resultado y en la experiencia. Es evidente también que sobre el agua influye de una manera importante la luna, puesto que depende en qué fase esté y también depende si está unida al Sol o está al lado contrario del Sol, pues la luna, obviamente, la atracción que ejerce sobre el agua es la que genera las mareas, marea alta o marea baja. Estando en presencia de la luna, siempre la marea será alta, y estando en ausencia de la luna, pues la marea será baja. No obstante, los ciclos de las 4 tipos de lunas que solemos identificar, resulta que 2 de ellas, como es la luna creciente y la luna llena, resulta que es cuando el agua adquiere la característica de ascender por los capilares de una planta o de un árbol, de la corteza del árbol, con más facilidad que cuando es luna menguante o nueva. Con lo cual, esta influencia generada fundamentalmente por la atracción, pues condiciona los procesos vitales de los seres vivos. Y no solo de las plantas, a nosotros también nos influye. Incluso influye a los estados de ánimo. Y esto, muchos psicólogos han hecho grandes estudios sobre ello y han llegado a la conclusión, sin ningún lugar a dudas, de cómo afecta a nuestro estado de ánimo a través del agua que hay en nuestro cuerpo, cómo afecta en función de la fase lunar que se esté dando. Con lo cual, la luna tenemos que tenerla presente en los procesos vitales del agua, con cualquier ser vivo. El agua, a través de su vibración, transmite la información, toda la información, puesto que en esa vibración, bien sea a través del aire, bien sea a través de un curso fluvial en el mar, el agua, con su vibración, pues transmite una información que parte de su origen. Si el agua pasa, os voy a poner un ejemplo, el agua cae sobre un lugar donde está habiendo una guerra, pongamos ahora el caso de Ucrania, o podría ser Uganda, o podría ser cualquier otro sitio donde hay guerra, la lluvia que cae sobre ese lugar tiene la capacidad de limpiar. Limpia energéticamente, bueno, y no solo energéticamente, también limpia a nivel biofísico.
pero su función fundamental es solvente, limpia, absorbe y arrastra lo malo, lo negativo, lo que tiene una carga tóxica, bien sea física por contaminación, bien sea anímica, pero limpia. Esa limpieza que genera, claro, la arrastra con ella aguas abajo hasta llegar al mar, donde el sol, eh, por su acción a través de los fotones, consigue transmutar ese trauma que arrastra ese agua, consigue transmutarlo a través de la evaporación. Y este proceso que se da masivamente es algo que también podremos hacer a nivel individual en nuestra casa. Cuando tenemos un trauma por una experiencia potente o porque algo nos ha emocionalmente nos ha hecho daño, lo mejor que podemos hacer es darnos una buena ducha. Eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando nos ensuciamos, nos manchamos, ¿qué hacemos? Nos lavamos. Pues es lo mismo. Cuando salgo de Aranjuez, de aquí de Aranjuez, y voy para Madrid, y sobre todo esos días de anticiclón que veo sobre Madrid según me acerco una boina, una capa espesa, oscura, sobre todos los edificios de Madrid, pues da miedo y ganas de darse la vuelta, la verdad. Sin embargo, cae una tromba de agua y queda limpio todo ese cielo, totalmente limpio. Pues exactamente igual ocurre con otros elementos más sutiles. También el agua actúa a esos niveles. Y con ello lo que os quiero decir es que el agua es el elemento fundamental de limpieza y transformación. Utilicémoslo con conciencia y con responsabilidad. Es, es un elemento maravilloso para poderlo utilizar en todo momento y en toda condición. Y está en nuestra mano el hacer un uso responsable de ella y poderle poner en su sitio, darle el verdadero valor que tiene, que es mucho más de lo que nos han enseñado. El científico japonés Masaru Emoto estudió el impacto y la forma en la que reaccionaban las gotas de agua en relación a las emociones humanas externas. Él, eh, uno de sus primeros experimentos en este sentido fue en un colegio, creo que fue Okinawa, o por lo menos el que yo conozco es el de Okinawa, donde en un colegio, pues a los niños les dijo que llevaran unos tarros de arroz con agua. Él colocó esos dos tarros en el pasillo a la entrada del colegio y les indicó a los niños que cuando entraran o salieran del colegio, miraran al tarro y al primer tarro le transmitieran cariño, amor, afecto, buenos pensamientos, buenas vibraciones, alegría, y al segundo lo contrario, tristeza, enfado, rabia, odio. Y entonces ocurrió que al cabo poco más de una semana, creo que 8 días o 9, pues empezó a salir una cantidad de moho impresionante del tarro, de este segundo tarro del que estaban mandándole malas vibraciones. Sin embargo, el primero pasó más de un mes hasta que los profesores dijeron, bueno, damos ya el experimento por terminado, ya hemos visto realmente las consecuencias y los quitaron. Esto muestra claramente cómo solamente el hecho de lo que pensamos, sentimos, transmitimos con nuestras emociones, impregna y afecta al agua y a cualquier elemento biológico vivo. Y ante ello, pues
lo mismo, tenemos que hacernos más responsables. Porque cuando nosotros tenemos un mal pensamiento o tenemos un mal sentimiento, un sentimiento de frustración, de tristeza, y lo transmitimos al que está cerca nuestro o- o lo proyectamos sobre una persona porque consideramos que no ha sido justa o que nos ha hecho daño, pues tenemos que ser conscientes de que vamos a poner a vibrar su agua en esta vibración negativa. Y en consecuencia esa persona probablemente pueda enfermar con más facilidad que si le mandamos buenos pensamientos. El hecho de que Masaru Emoto con sus experimentos consiguiera demostrar cómo nuestros sentimientos, nuestras sensaciones se transmiten a lo que contiene agua, este hecho es trascendental y es de tal importancia que deberíamos de llevarlo en consecuencia, llevarlo a cabo, ser responsables y consecuentes con ello en todos nuestros actos. Al agua tenemos que empezar a darle el verdadero valor que tiene. Hay ahora varios experimentos que se han hecho con respecto a manifestar la vibración que genera el agua, un cuenco de agua, una palangana de agua, un plato de agua, las formas que crea ante la vibración de una determinada frecuencia o de un determinado tono musical. Resulta que salen unas formas geométricas fantásticas, maravillosas, tipo casi mandalas hindús. Estas formas generan una onda de forma a su vez. Estas formas tienen belleza propia y esa belleza transmite belleza. Esa belleza impregna de belleza a lo que hay en su entorno y sobre todo a lo que lo observa. Con lo cual se están empezando a realizar terapias con sonido y con eh, procesos de tratamiento de agua que ponen al agua a vibrar en esa determinada frecuencia. Esto abre un campo enorme a la sanación y yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta y a estudiar, desde luego. A esta, a esta ciencia se le llama cimática, a la ciencia que estudia la vibración del agua por el efecto del sonido, por efecto fónico. Luego tenemos el Feng Shui. Resulta que los orientales que se han movido mucho con la relación entre el Feng Shui, la necesidad de que los espacios tengan una energía armoniosa y equilibrada, debido a la energía de dos fluidos. La energía del aire, Feng es viento, y al fluir del agua, Shui es agua. Entonces, Feng Shui significa la unión armónica entre la energía del viento y masculina con la energía del agua y femenina, de tal manera que no son contrarias ni opuestas, sino que son complementarias. Pero hay aquí un aspecto muy importante a tener en cuenta, y es el hecho de que ambas cohabitan por el hidrógeno. En ambas cohabita el hidrógeno. De tal manera que el agua, cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero es que el nitrógeno, que es lo que hay en el aire mayormente, un 82% del aire de media está compuesto por nitrógeno.
El nitrógeno está conformado por dos átomos de hidrógeno unidos por un triple enlace. Dos átomos de hidrógeno unidos por un triple enlace. Fijaros qué curioso. El aire y el agua, cohabitados por el hidrógeno. El fluir de la energía de estos dos fluidos es lo que condiciona todos los procesos vitales. Por eso para los orientales es tan importante que tanto la energía yin como yang, tanto el feng como el shui, estén armoniosamente equilibrados y que fluyan, porque el problema se da cuando uno de los dos o los dos dejan de fluir. Si el agua deja de fluir, se estanca. Y el agua estancada ante la radiación solar, recibiendo información sobre información solar, ¿qué ocurre? Que al no estar en movimiento y no estar cediendo, transmitiendo esa información, pues ¿qué ocurre? Que se pudre. Y se inician procesos de eutrofización. Para que eso no ocurra, no puede estar en presencia del Sol, no tiene que estar recibiendo fotones, porque como reciba fotones y no pueda transmitirlos a su entorno, entonces se pudre. Exactamente igual le ocurre al aire. El aire, como lleva agua en mayor o menor medida, pero lleva agua en suspensión, este aire con esa agua en suspensión queda estancado detrás de un armario y provoca humedad y crea hongos y se genera un problema cuando salen esas esporas. Entonces, tanto el aire como el agua requieren de fluir y no fluir alocadamente con exceso, porque podemos tener un tornado, podemos tener un maremoto, podemos tener consecuencias catastróficas, pero hay que ayudar a hacer que fluyan de manera armoniosa. Y esta es la clave para que un lugar, un espacio, sea atractivo, agradable y nos haga sentirnos bien. ¿Hasta qué punto el agua es un vehículo transmisor de información? Os voy a contar una historia que a mí me impactó mucho. Había dos monjes en el Tíbet, dos monjes, dos hermanos, que se tenían mucho afecto y cuidaban uno del otro mm, con énfasis. Resultó que uno de ellos, el maestro, le pidió que fuera lejos del monasterio y entonces le planteó a su maestro que por favor le diera alguna clave, alguna forma de poderse comunicar con su hermano. El maestro le dijo que lo hicieran a través de la meditación y él le dijo que lo habían intentado, pero no habían conseguido, no habían obtenido buenos resultados, no habían conseguido conectar entre ellos a través de la meditación de una habitación a otra siquiera, con que a miles de kilómetros lo iban a tener más difícil. Y entonces el maestro le dijo, muy bien, pues vais a coger y un día soleado os vais a bañar con el agua del deshielo de las montañas. Con ese agua os dais un baño los dos, juntáis las aguas y cogéis en un tarro cada uno una parte de ese agua y la guardéis con vosotros. Cuando tu hermano se vaya, quedar a una hora antes, quedar a una hora concreta cada día y poneros a hacer meditación con el agua, hablando a este agua que os ha bañado a los dos y a través de ella veréis que la comunicación va a ser mucho más fácil que no solo con la meditación. Y efectivamente, gracias a ello, consiguieron como si tuvieran un teléfono móvil. Consiguieron hablar a través de los cuencos con agua, un hermano con el otro hermano. ¿Por qué?
porque ese agua ya llevaba la vibración de los dos hermanos. Había pasado por el cuerpo de los dos hermanos. Y ese agua, teniendo en esencia la información de los dos hermanos, la vibración que podía transmitir uno al otro, por resonancia, desde un cuenco, llegaba hasta el otro. Entonces, este hecho es algo parecido a los descubrimientos de Masaru Emoto. Es una forma de transmitir información a través del agua, aunque sea a través del espacio, aunque sea a través del aire, del ambiente, porque en el aire, en el ambiente, también hay hidrógeno. Y esta es la clave. El vehículo fundamental de información en el universo es el hidrógeno. Por eso es lo que más, es el elemento que más hay en todo el universo. Hidrógeno. El más simple, el más sencillo, pero el más dinámico. Los geomantes de la escuela de Wombat crean riachuelos para que un determinado terreno adquiera mayor conductividad eléctrica y así desviar alineaciones electroquímicas que pueden estar dañando los cultivos, árboles o edificaciones. Os voy a poner un caso vivido en persona. Al compartir un piso con un geomante, que es por lo que los conocí, un maestro geomante en Parma. Resulta que allí el agua del subsuelo, el agua freática, está muy contaminada y Parma se abastece de dos pozos, se abastecía, claro, esto es hace ya 30 años, más de 30 años, con lo que esto ahora es muy diferente. Pero antes era de dos pozos que se abastecían y estaban contaminados y no se podía beber esa agua. Porque esos pozos están muy contaminados debido a una escombrera donde se habían estado tirando durante muchos años pues fluorescentes, pilas, pues como se hacía en los años 60, 50, incluso 70, que las escombreras se echaba de todo y claro, no se eran conscientes de que la lluvia iba poco a poco penetrando los tóxicos que había en estos equipos, en estos residuos. Entonces, Wombat lo que estaba empeñado en transformar los componentes que van en esos residuos para que eh, eh, fueran más simples y dejaran de ser tóxicos. Y entonces lo que hacía cada mañana, se levantaba, se dirigía hacia donde estaba ya cubierta, pero donde había estado la escombrera. Bueno, todavía había restos, en la parte de abajo todavía había restos que florecían de frigoríficos y de mil residuos. Y él, según se iba acercando, se le iba poniendo una sonrisa en la boca y una mirada dulce, agradable, y se ponía a bailar, se ponía a danzar y a cantar. Cantar con una, una tonalidad un tanto, un tanto ronca, como él es mongol, era mongol, pues tenía una fuerza grave y danzaba como si fuera un derviche, pero de vez en cuando daba una pisada potente a punto que hacía vibrar todo el suelo. Tenía una fuerza impresionante y daba saltos, dando vueltas, ya digo, al estilo como de un derviche, y al cabo de 2 años, si no recuerdo mal, o 2 años y algo, resulta que sale la noticia de que las analíticas de las aguas han mejorado considerablemente y se puede volver a utilizar las aguas de aquellos pozos que se habían dejado de utilizar. Y yo me dije a mí mismo, mira por dónde este hombre, no saben lo que este hombre ha hecho. No son conscientes de hasta qué punto este hombre ha estado haciendo un trabajo durante todos estos años
transformando el agua a través de la vibración, del sonido y del baile. Luego, cuando a los años, junto con un amigo que estaba también enamorado del agua, conocimos a Masaru Emoto, entonces descubrí cómo realmente, pues, eh, es así, se transmite las emociones, la vibración a través del agua. Es capaz de transformar los elementos, es capaz de conseguir limpiar lo que está sucio, transmutar. Y esta cualidad es tan importante en el planeta, tan importante en nuestras vidas, que no le damos la importancia que realmente tiene. Es que es gracias a ella que limpiamos. Es gracias a ella que no nos come la mierda. Y sin embargo, como la tenemos tan accesible, solo tenemos que abrir el grifo, no nos hacemos conscientes realmente de la importancia que tiene. Si quieres estar sano, pon a bailar tu agua, con entusiasmo, con alegría. Si quieres ser feliz, haz feliz a todo lo que tenga agua. Y si quieres atraer al agua, enamórate de ella. Muchas gracias.